Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, muchachos. Muy bien, vamos empezando entonces con nuestra clase del día de hoy. A ver, ahí les comparto la pizarra. Ya listo. Buenas tardes con todos. Ya, muy bien, muchachos. Entonces, continuamos con el avance del ciclo regular y el día de hoy lo que vamos a trabajar es el tema de circunferencia trigonométrica. Circunferencia trigonométrica. Ya. Y este tema va a ser muy importante para cuando en un par de semanas empecemos a trabajar las funciones trigonométricas, ¿no? Que es un tema que San Marcos últimamente lo tiene en el mapa, lo tiene bien considerado, y funciones trigonométricas es un tema que se trabaja en base a CT. CT es muy importante para trabajar circunferencia trigonométrica. Entonces, ¿qué cosa es la circunferencia trigonométrica? La circunferencia es una circunferencia, valga la redundancia, como cualquier otra, como la que estudias tú en el curso de geometría, porque en el caso de la línea San Marcos, geometría analítica lo hace geometría, en cambio en el caso de la línea Uni, geometría analítica lo hace trigonometría. Entonces, una circunferencia cualquiera va a tener un centro, va a tener un radio, pero vienen un par de condiciones que van a hacer que esta sea una CT. Cada vez que yo diga CT en la clase de hoy, vamos a hacer referencia a la circunferencia trigonométrica. En el caso de la CT, una característica muy importante es la de su centro. El centro de esta circunferencia está ubicada en el origen. El centro está en el origen. Vamos a ponerlo aquí. Centro 0 punto y coma 0. Es una de las características necesarias para que sea una CT. Ahí está. Y lo siguiente tiene que ver con el radio. Otra característica muy importante de la circunferencia trigonométrica es que su radio es la unidad. Su radio es 1. Vamos a poner por acá, el radio es una unidad. Que a veces en los problemas de eco que pregunta San Marcos lo presentan como un decámetro, un hectómetro, un kilómetro. No sé, la unidad es lo de menos, pero tiene que ser 1. Uno es lo que asegura que el radio se esté trabajando acorde a la circunferencia trigonométrica. Y aquí vamos a colocar que esta es una CT. Entonces, no se olviden, son estos los dos elementos que nos ayudan a describir a una circunferencia trigonométrica. Su centro vale o está en el origen de las coordenadas y su radio es una unidad. Ahí está. Cualquier otra circunferencia que no cumpla con estas condiciones es simplemente una circunferencia más del montón, ¿no? Pero trigonométrica ya no sería. ¿Para qué usamos la circunferencia trigonométrica? La CT, muchachos, la utilizamos para representar las razones trigonométricas. Tú en la CT puedes representar el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Y es importante darle dos enfoques. Vamos a darle nosotros dos enfoques a la CT. Un enfoque como coordenada y un enfoque como distancia entre dos puntos. Ya. Vamos a empezar viendo el enfoque como coordenada. Para poder ver el enfoque como coordenada, voy a dibujar aquí mi circunferencia trigonométrica. Ahí está. Y voy a dibujar un arco en la CT. Vamos a poner que ese arco tenga de medida teta. A ver, le aumentamos un poquito el grosor. Y aquí voy a dibujar un arco. Un arco sobre esta circunferencia trigonométrica.
Este arquito de aquí va a tener medida teta. Ay, ya no importa. Por acá. Listo. Entonces, como puedes ver, sobre la circunferencia trigonométrica acabo de dibujar un arco. Y este arco se ha dibujado en sentido antihorario porque va a tener una medida positiva. Tú sabes que el aspecto convencional es que lo positivo vaya en el sentido antihorario y lo negativo vaya en el sentido horario. Entonces, aquí yo he dibujado un arco de medida positiva, un arco que se ha dibujado en antihorario justamente porque su medida es positiva. ¿Y por qué se dibuja desde este punto? Siempre se va a dibujar desde este punto porque a este punto se le conoce con el nombre de origen de arcos. Ese punto extremo de la derecha va a ser el punto del cual van a empezar a ser dibujados todos los arcos en la circunferencia. Si se dibuja en antihorario es porque es positivo y si se dibuja en horario es porque es negativo. Pero todo arco debe empezar de este puntito llamado origen de arcos. Pregunta. Si ustedes recuerdan, la fórmula del OR es una fórmula que nos permite calcular la longitud de arco. La longitud del arco va a ser equivalente a la medida que nosotros le estamos asignando aquí, que es teta. Y esa medida teta, según LOR, se va a calcular como el producto del ángulo en radianes multiplicado por el radio. Pero en la circunferencia trigonométrica hemos dicho que el radio, ¿cuánto vale, muchachos? 1. Así es. Como el radio de la circunferencia trigonométrica vale 1, estamos viendo que todo arco dibujado en la CT, en la parte central va a generar un ángulo de la misma medida, pero en radianes. Si yo aquí he dibujado un arco que mide teta, en la parte central, muchachos, se va a dibujar un ángulo en la misma medida, pero en radianes. Se está dibujando un ángulo en la misma medida, pero ahora en radianes. Todo arco dibujado en la CT va a tener asociado en la parte central un ángulo en la misma medida, pero ahora en radianes. ¿Y qué pasa si es que yo tomo este punto? Ahora vamos a trabajar con la clase de la semana pasada. Vamos a ver, yo me imagino que ustedes han estado repasando. A ver, muchachos, este puntito pasa por el lado final de mi ángulo canónico. ¿Qué opinan? Ese punto de coordenadas x punto y coma y pasa por el lado final de este ángulo canónico? Sí. Y ahí me adelanté porque también te podría haber preguntado si es que este ángulo es canónico o no, pero ya te lo acabo de decir, ¿no? Ese ángulo sí es canónico. Es un ángulo que empieza del semieje X positivo y que además tiene su vértice en el origen. Sí es un ángulo canónico. Y este punto de aquí, vamos a ponerle punto P, este puntito de aquí, vamos a ponerle punto P, es un punto que pertenece a su lado final. Te comento cómo se le llama a este punto. A ese puntito que pasa por el lado final del ángulo que se genera en la parte central, se le conoce como extremo del arco. Se le llama extremo del arco. Pregunta, ¿me podrían decir cuánto vale el radiovector de ese punto P? 1, muy bien. El radiovector de ese punto P es 1, porque en la circunferencia trigonométrica el radio vale 1. Ahora vamos a calcular las razones trigonométricas. Empecemos calculando el seno. El seno se calcula por definición como ordenada entre radio vector. Mi ordenada es y el radio vector vale 1. Y entre 1, y. Ahora vamos a calcular el coseno. El coseno, por definición, es abscisa entre radio vector. El radio vector de la CT es 1. Para cualquier punto, el radio vector va a ser 1. X entre 1, X. Y hemos probado algo muy importante. ¿Qué hemos probado, profesor? Hemos probado que en la circunferencia trigonométrica, el punto llamado extremo del arco, extremo de un arco dibujado en la CT, va a tener siempre como abscisa al coseno, acá está probado, la abscisa siempre va a ser el coseno, y como ordenada al seno. Eso es lo que acabamos de probar.
que para todo punto de la CT llamado extremo del arco, la abscisa siempre va a ser el coseno y la ordenada siempre va a ser el seno. Y como puedes ver, no se agrega ningún signo. No intenten agregarle signo, porque yo he visto varios estudiantes que me entienden esto y me dicen, profe, ya le entendí, la abscisa es el coseno y la ordenada es el seno. Pero como estoy en el segundo cuadrante, debe ser menos coseno seno. Y ya lo malograron. Ya no. La abscisa es el coseno y la ordenada es el seno, siempre, en cualquier cuadrante, y no es necesario que agregues ningún signo. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Ya. Este es el enfoque que le estamos dando a la circunferencia trigonométrica como coordenada. Y para ello vamos a ver ahora un par de ejemplos, o unos 4 ejemplitos. Vamos a colocar una circunferencia trigonométrica. Vamos a dibujar por aquí una CT. Y vamos a colocar ahora 4 arcos. Vamos a poner un arco en el primer cuadrante, un arco en el segundo cuadrante, un arco en el tercer cuadrante y un arco en el cuarto cuadrante. ¿De dónde tienen que empezar todos los arcos dibujados en la CT, muchachos? ¿Cómo se llama el punto del cual empiezan todos los arcos? Muy bien, perfecto. Todos tienen que empezar del origen de arcos. Y voy a dibujar unos cuantos en antihorario y otros en horario para que veas que el sentido no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, aquí ya dibujé un primer arco. Vamos a ponerle que este arco tenga medida teta. Ahora voy a dibujar por aquí otro arco en horario para que veas que el sentido no tiene nada que ver. Le voy a poner arco de medida beta. Ahora voy a dibujar otro arco. Ay, perdón, perdón. Ahora sí. Disculpen, disculpen. Ahí está. Otro arco en el cuadrante 2 de medida alfa en sentido antihorario. Pareciera que lo he empezado de aquí. En realidad lo he empezado de aquí, ¿no? Solamente que va a estar por encima de ese arco de medida teta y luego se va a ir hasta el cuadrante 2. Y ahora voy a dibujar un arco en el cuadrante 3 en el sentido horario, nuevamente para que veas que no tiene nada que ver el sentido de rotación. Y le voy a poner aquí un arco que mida phi. Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos probado en la columna anterior? Lo que nosotros hemos probado en la columna anterior es que estos 4 puntos llamados extremos del arco, estos 4 puntos llamados extremo del arco, contienen al seno y al coseno, donde el coseno es siempre la abscisa y el seno la ordenada. Y por favor, una vez más, no me agreguen nada. Por ejemplo, aquí, las coordenadas de ese punto van a ser coseno, punto y coma, seno. Las coordenadas de este punto van a ser coseno, punto y coma, seno. Profesor, no le falta su signo, no le falta nada. Así está perfecto. En el cuadrante 3, las coordenadas van a ser coseno, punto y coma, seno. Profe, no debería ser menos coseno menos seno. No, muchachos, ya lo hemos probado acá. La abscisa es el coseno y la ordenada es el seno, sin agregar ningún signo adicional. Y en el último ejemplo, aquí este punto va a tener coordenadas coseno, punto y coma, seno. ¿Qué es lo único que diferencia? La medida del arco, nada más. Todos son coseno, seno, como puedes ver, y la única diferencia es la medida del arco. Para uno es teta, para otro es alfa, para otro es phi, para otro es beta. Es la única diferencia. Y este es el primer enfoque de las razones en la CT. El enfoque número 1 es ver a las razones en la CT como coordenadas, como una abscisa, como una ordenada, ¿no? Luego viene el segundo enfoque, que es el que normalmente trabaja la mayoría de profesores en la línea San Marcos, que es ver a las razones como líneas, como segmentos, como distancia entre dos puntos. Y algunos usan el valor absoluto. Algunos usan el valor absoluto para cuando dibujan líneas en la CT, para cuando trabajan distancia entre dos puntos. Sin embargo, nosotros vamos a enseñar de una manera tal que no vas a necesitar ese valor absoluto, ¿no? Ya, a ver. Pero antes, para poder utilizar eso, vamos a tener que ver aquí una nota.
nota. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver ahora una nota. Voy a dibujar por aquí mi plano cartesiano y voy a poner un punto por aquí y otro punto por aquí. ¿Qué tienen en común estos dos puntos? Lo que tienen en común estos dos puntos es que están en una misma línea horizontal. Esos dos puntos están en una misma línea horizontal. Un punto tiene abscisa x1 y otro punto tiene abscisa x2. Aquí viene la nota. Si tú tienes dos puntos en una misma línea horizontal y quieres calcular la distancia entre ellos, asegurando que esa distancia sea positiva, porque voy a trabajar la distancia entre dos puntos, tiene que ser un valor positivo, cuando los puntos están sobre una misma línea horizontal, se resta siempre derecha menos izquierda. Es decir, la distancia que hay entre estos dos puntos va a ser x2 menos x1. La distancia que hay entre esos dos puntos es la diferencia de las abscisas, pero tomado desde la derecha hacia la izquierda. Y de esa forma ya no necesito el valor absoluto. Ese valor absoluto que la mayoría de libros o de repente por ahí algunos profesores colocan, no lo voy a necesitar porque ya sé de qué manera voy a restar para no necesitar ese valor absoluto. Dos puntos que están sobre una misma línea horizontal se restan derecha menos izquierda. ¿Y cómo crees que se restará si es que ahora tengo dos puntos que están sobre una misma línea vertical? Tengo ahora dos puntos que están en una misma línea vertical. Uno va a tener una ordenada y1, otro va a tener una ordenada y2, y1, y2. E imagínate que yo quiero la distancia que hay entre estos dos puntos. ¿De qué forma crees que se debe de restar para no colocar el valor absoluto? Si cuando están horizontalmente ubicados es derecha menos izquierda, claro, arriba menos abajo, arriba menos abajo. Así es. Al restar arriba menos abajo, aseguramos que esa distancia entre esos dos puntos sea positiva y no necesito el valor absoluto. Entonces ahí yo les voy a poner la flechita para que ustedes lo tengan también a la mano. En el caso de dos puntos que están ubicados en una misma línea horizontal es derecha menos izquierda, y en el caso de dos puntos que están sobre una misma línea vertical es arriba menos abajo. Entonces, imagínate que yo tengo aquí mi circunferencia trigonométrica. Ahora sí vamos a ver un ejemplo con la CT, que es lo que nos interesa a nosotros. Vamos a poner aquí un ejemplo. Ejemplo. Voy a colocar el eje de las ordenadas. Voy a colocar el eje de las abscisas. E imagínate que yo tengo un arco dibujado en la circunferencia trigonométrica. Vamos a poner que sea un arco de medida teta. Y para uno de los problemas que yo voy a resolver, necesito conocer la distancia que hay entre estos dos puntos, es decir, la longitud de este segmento. Vamos a ponerle aquí a P, un punto P, y vamos a poner aquí un punto Q. Y yo estoy resolviendo un problema donde necesito conocer la distancia que hay entre estos dos puntos. Entonces, lo único que tengo que recordar es que dos puntos que se trabajan sobre una misma línea horizontal, la distancia que hay entre ellos se calcula restando las abscisas derecha menos izquierda. ¿Cuánto vale la abscisa del punto Q? Cero, porque está al ras del eje Y. ¿Cuánto vale la abscisa del punto P? La abscisa del punto P es el coseno. Entonces restamos las abscisas derecha menos izquierda. ¿Cuánto es cero menos coseno? Menos coseno de teta. Y esa es la distancia que hay entre esos dos puntos. Menos coseno de teta. Así es. Y ya no necesito el valor absoluto. Ahora, imagínate que estás resolviendo un problema
y en ese problema necesitas ya no la longitud de PQ, sino ahora necesitas la longitud de PR. Ya. Para la longitud de PR tengo dos puntos que están sobre una misma línea vertical. Y como son dos puntos que están sobre una misma línea vertical, restamos arriba menos abajo. Arriba la ordenada vale seno y abajo la ordenada vale cero. ¿Cuánto vale arriba menos abajo? Seno menos cero, seno de teta. Y esa es la distancia que hay entre P y R. Ese es el enfoque como líneas, ¿no? Hay algunos que le ponen el valor absoluto, pero realmente no se necesita si tú sabes cómo restar en el plano cartesiano. ¿Me dejo entender, muchachos? Muy bien, perfecto. Y por ahí vi un comentario respecto al cuadrante. Claro, ya son valores que coinciden con el cuadrante. Por ejemplo, una forma práctica de enseñar esto no es lo formal, pero es una forma válida porque es práctica. Una forma práctica de enseñar esto es así, ¿no? Si este es tu arco de medida teta, dibujas tu línea, oye, le pones el coseno, pero como estás en el segundo cuadrante, el coseno es negativo y le pones el menos. Ya, es una forma práctica de enseñarlo, sí, válida, pero no es lo formal. Lo formal es trabajar con las coordenadas y la distancia entre los dos puntos. Sin embargo, si se te hace fácil trabajarlo de esa manera, lo puedes hacer, ¿no? Yo estoy tratando de enseñar las cosas como son. ¿No Es es de la cierto, Jesusa? y diga, señorita, ¿qué dijo? Dijo, no entendí nada, creo, ¿no? Estoy volando, profe. Ya, entonces, miren, muchachos, vamos a ver que lo que hemos visto, miren, nos va a servir igual para el desarrollo de los problemas. Observen. Ya, ya. Miren, por favor, muchachos. Ya. Bueno, ahí está saliendo la clave, no hay problema, nosotros la vamos a demostrar. Esta, por ejemplo, es una pregunta que vino en el examen de admisión de San Marcos, me parece que fue no este último, sino el que vino a principio de año, el que fue a principio de año. Y dice, en la figura se tiene el plano de un parque de forma circular de radio 1, donde alfa es la medida del arco AB. La región sombreada está destinada a la construcción de una gruta. Halle el área de la región triangular. Ya, entonces, muchachos, ¿qué es lo que nosotros ya hemos probado? Lo que nosotros ya hemos probado es que si este arco mide alfa, las coordenadas de B son coseno, punto y coma, seno. Eso ya lo hemos probado. La abscisa es siempre el coseno y la ordenada es siempre el seno. ¿Qué pasaría si yo quiero la distancia entre estos dos puntos? Si yo quisiera la distancia entre estos dos puntos, recuerden que la abscisa aquí vale cero porque está al ras del eje Y. Entonces la distancia entre estos dos puntos va a ser derecha menos izquierda. Abscisa cero menos abscisa coseno, cero menos coseno, esto es menos coseno de alfa. Ya tengo la distancia entre esos dos puntos, menos coseno de alfa. Y es más, hasta lo puedes subir. ¿Por qué? Porque como es un rectángulo, la distancia que hay abajo es la misma distancia que hay arriba. ¿Qué más? Ahora voy a calcular la distancia entre estos dos puntos. Me refiero a estos dos de aquí. Aquí arriba, la ordenada vale cero. ¿Por qué? Porque es un punto que está al ras del eje X. Y si la ordenada vale cero, ¿cómo restamos dos puntos que están sobre una misma línea vertical? Arriba menos abajo. Cero menos seno de alfa. Así es. La distancia entre esos dos puntos es menos seno de alfa.
¿Cuánto vale aquí el radio de la circunferencia trigonométrica? El radio de la CT vale 1. 1 vale ese radio. Y también lo puedes demostrar por lo que hemos aprendido, ¿no? Porque aquí la abscisa del centro es 0 y aquí la abscisa de este punto A es 1. Derecha menos izquierda, 1 menos 0, 1. Esa es la distancia que hay entre esos dos puntos. Ya casi terminamos. Lo último que queda es recordar esta información. Si es que yo tengo, perdón, si es que yo tengo por aquí una circunferencia y tengo una cuerda, tengo cualquier cuerda, entonces si este es el centro de la circunferencia y yo trazo una perpendicular hacia dicha cuerda, esa perpendicular es punto medio. ¿Por qué, profe? Porque se forma un isósceles. Trázale radio por aquí, trázale radio por acá, se genera un isósceles y en el isósceles la altura es mediana. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Me refiero a esta cuerda de color azul. Esta es una cuerda de color azul y aquí desde el centro se ha trazado una perpendicular hacia dicha cuerda. Entonces esa perpendicular está cayendo en el punto medio. Por lo tanto, si arriba vale menos seno de alfa, o perdón, si abajo vale menos seno de alfa, arriba también vale menos seno de alfa. ¿Por qué? Porque la distancia entre los puntos son las mismas. Es una cuerda al cual se le ha trazado la perpendicular desde el centro. Ya está, muchachos. Vamos a utilizar un poquito de semejanza. Voy a construir por aquí nuestro triángulo rectángulo para no rayarnos tanto en la CT. Es más, le voy a poner vértices para que tú sepas de qué triángulo estoy hablando. Le voy a poner A, C, no, hay un A ya. Vamos a usar otra letra. C, D, A. El triángulo CDA lo voy a sacar aquí a un costadito. CDA. Y en la parte central está el centro. En la parte central está el O. Ya, entonces vamos a trasladar la información de la CT a esta figura. ¿Qué es lo que hemos demostrado? Que esto es menos seno de alfa. ¿Qué más hemos demostrado? Que esto es 1. ¿Qué más hemos demostrado? Que esto es menos coseno de alfa. Y vamos a usar un poco de semejanza para encontrar cuánto vale esta alturita, que le voy a poner B minúscula. Y voy a usar un poco de semejanza. Agrego un ángulo que le voy a llamar puntito y digo, la razón entre los catetos para puntito es de B a 1 para el triángulo pequeño. La razón de los catetos para puntito es de B a 1. Y la razón de los catetos para puntito en el triángulo más grande es de menos seno a 1 menos coseno. Esa es la razón que hay en el triángulo rectángulo más grande para los catetos. Ahí está, de menos seno a 1 menos coseno. Y de esa forma, muchachos, ya tenemos el valor de B. El valor de B es menos seno entre 1 menos coseno. Y eso era necesario para poder calcular el área de esta región triangular a la cual voy a llamar S. Ahora sí, ya terminó el problema. Vamos a calcular el área de la región triangular que está sombreada de color verde. ¿Cuál es la base de ese triángulo? La base de ese triángulo le hemos llamado B minúscula. ¿Cuál es la altura de ese triángulo? La altura de ese triángulo es menos coseno de alfa, porque es lo mismo que lo de abajo. Muy bien, tocayo, menos coseno de alfa. La altura de ese triángulo es menos coseno de alfa. Entonces aplicamos base por altura sobre 2 y ya está. La base nos salió menos seno de alfa. No, miento. La base que no salió, a ver, lo está tapando el chat. Acá está. Menos seno de alfa. La base es menos seno de alfa. La base menos seno de alfa. Entre 1 menos coseno. Y esto lo vamos a tener que multiplicar por la altura. Y la altura salió menos coseno de alfa. Y todo esto entre 2. Sí, es correcto. Ahí se me chispoteó, me olvidé del entre 2. Gracias por la observación, Daniela y Tocayo. Entonces, el área de la región triangular sería seno por coseno entre 2 por 1 menos coseno.
Y ese es el área de la región triangular y la respuesta a esta pregunta que vino en el examen de San Marcos de marzo fue, si no me equivoco, que vino esta pregunta. A ver, con confianza, díganme, no sé si hay algún punto que no se haya entendido. Muy bien. Ya, entonces, si hay alguna consulta, me lo dicen, por favor, ¿ah? No se queden con la duda. Vamos con otra pregunta. Esta también vino en el último examen, no, el último no, este es otra vez de marzo. Marzo fue una época de CTA, vino dos veces circunferencia trigonométrica. Dos preguntas, lo cual no es tan común que digamos, porque las preguntas que vienen de CT son preguntas básicamente que tienen que ver con la variación, no con cálculo de áreas, no, sino variación. Ya, entonces, a ver, vamos a ponerlo aquí para que no ocupe mucho espacio y voy a colocar en grande la circunferencia al costadito. Ya, entonces dice así, muchachos, dice así. La figura muestra un sistema de coordenadas rectangulares. En él se ubica un parque de forma circular de radio 1 y cuyo centro coincide con el origen. Si el radio es 1 y el centro está en el origen, este es una CT. Se desea construir una zona de juegos para niños de forma triangular y para ello se ubican tres puntos que corresponden a los vértices de un triángulo. Hay un arco que es el arco MNP, ese arco mide alfa. BN es lo mismo que BA. BN es lo mismo que BA. Estos dos tienen la misma longitud. Hay la expresión que permite calcular el área de la región triangular. Se refiere al área de la región triangular que no está sombreada. Muchachos, déjenme ver si me estoy dejando entender. ¿Cuáles son las coordenadas siempre en cualquier cuadrante de ese punto llamado extremo del arco? ¿Cuáles son las coordenadas siempre, siempre, pero siempre? No importa cuál sea el cuadrante. Así es. Muy bien, Daniela. Las coordenadas de ese punto siempre van a ser coseno, punto y coma, seno. Siempre, muchachos, el extremo del arco siempre va a ser coseno, seno. Y por favor, no le intenten agregar ningún signo. Coseno, seno. Ahora, si yo quiero la distancia que hay entre el punto A y el punto P, me doy cuenta que la abscisa del punto A es cero porque está al ras del eje Y y resto derecha menos izquierda. Coseno menos cero, coseno de alfa. Así es, coseno de alfa. Ahora voy a calcular la distancia que hay entre P y vamos a ponerle Q, que son dos puntos que están sobre una misma línea vertical. Se va a tener que restar arriba menos abajo. Arriba la ordenada vale cero y abajo la ordenada vale seno. Cero menos seno, la distancia entre estos dos puntos es menos seno de alfa. Así es, excelente, muchachos. Y ya con eso el problema ha terminado. Profe, ¿cómo que terminó? Ya terminó, muchachos. Te comento, estoy prolongando por afuera y estoy trazando una altura, pero si estos dos son iguales por el teorema de Tales, estos dos también van a tener que ser iguales. La razón que hay entre estos dos segmentos es la misma que la que hay entre estos dos porque son segmentos paralelos. Entonces yo este menos seno de alfa lo muevo a la izquierda. Profe, ¿por qué? Porque son dos lados opuestos, tienen la misma distancia. Y como son iguales, arriba también vale menos seno de alfa. Ya quedó, muchachos. El área de la región triangular que le voy a llamar S será, ¿quién es la base del triángulo que no está sombreado? ¿Quién sería la base de nuestro triángulo que no está sombreado? Coseno de alfa. Muy bien, coseno de alfa. ¿Y quién es su altura?
La altura de ese, así es, muy bien, Nilton. La altura de este triángulo es esto que voy a marcar de color marrón. Esa es la altura, muchachos. La altura es -2 seno de alfa. La base es coseno y la altura es -2 seno de alfa. Base por altura entre 2. Cancelamos los dos y ya tenemos la respuesta. Creo que alguien lo había puesto ya. Creo que fue una señorita y efectivamente muy bien, la respuesta es la E. Menos seno por coseno. Y ahí está, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Muy bien, muchachos. Vamos a ver entonces otro problema de área. Me parece que es el último ya para poder pasar a variaciones. Vamos a colocar la circunferencia más grande aquí al costadito. Ya, ahí está. A ver, dice, se construye un hospital de forma triangular sobre una plazuela circular de 2 decámetros de diámetro. Bueno, si el diámetro es 2, el radio es 1. Y como veo que el centro está en el origen, este es una CT. Eso es lo que me han querido decir, que este es una CT. Si ese es el área de la región sombreada, me están pidiendo S más coseno de teta por -4. Ya, esto no lo voy a poder hacer de un porrazo. Esto lo voy a tener que hacer por partes. Entonces, ¿qué te parece si primero calculamos el área de esta región triangular que le vamos a llamar S1 y luego calculamos el área de esta otra región triangular S2? Finalmente sumamos y ya luego procedemos a lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Y entonces vamos a empezar con el área de la región triangular POB. Me refiero a esta región triangular. Ya, entonces yo digo, yo sé que siempre las coordenadas del extremo van a ser coseno, punto y coma seno. Sin importar el cuadrante, siempre van a ser coseno, punto y coma seno. Si es que yo quisiera calcular la distancia que hay entre estos dos puntos, que básicamente sería la altura de ese triángulo cuya área estoy buscando, voy a tener que restar derecha menos izquierda. La abscisa aquí vale 0, aquí vale coseno, derecha menos izquierda, menos coseno de teta. ¿Otra vez se me escapó? Uy, uy, uy. Y hasta que me falla la vista ya. Ya, entonces esto sería menos coseno de teta. Sería derecha menos izquierda menos coseno de teta. Y ya tengo la altura de ese triángulo cuya área estoy buscando. La base está hace rato, muchachos. ¿Cuánto vale la base de ese triángulo? 1. Así es. ¿Por qué? Porque es el radio de la circunferencia trigonométrica. Ya, entonces yo voy a colocar por aquí el área de la región triangular OPB sería base que vale 1 por altura que es menos coseno de teta, base por altura entre 2. Ya tengo el área de la región triangular OPB. Pero ahí no queda la cosa. Tengo que agregarle el área de la región triangular BCD. Me refiero a toda esta área de aquí. A esa área me refiero, el área de la región triangular BCD, que igual se va a calcular como base por altura sobre 2. Observen, muchachos, que estos dos triángulos que voy a pintar de rojo son congruentes. Estos dos triángulos que estoy pintando de color rojo son congruentes. Profe, ¿cómo sabe que son congruentes? Porque tienen la misma hipotenusa y tienen los mismos ángulos agudos. Si tienen la misma hipotenusa y tienen los mismos ángulos agudos, suficiente. Esos triángulos son congruentes.
Solamente nos estaría faltando esto de aquí. Solamente nos estaría faltando la distancia entre estos dos puntos. Vamos a ponerle que sea PR. La distancia entre P y R, teniendo en cuenta que la ordenada de R es 0, arriba menos abajo, seno menos 0, seno de teta. No, seno de teta. Restamos arriba menos abajo. No te olvides. Arriba menos abajo. Sería seno de teta. Entonces, como estos triángulos son congruentes, si a puntito aquí se le opone menos coseno, aquí a puntito también se le opone menos coseno. La distancia entre los puntos son la misma. ¿Por qué? Porque son congruentes. Menos coseno, menos coseno. Si el otro cateto es seno de teta, aquí el otro cateto también va a ser seno de teta, porque la distancia entre los puntos es básicamente la misma. Y ahora sí, ya podemos calcular el área de la región triangular BCD. El área de la región triangular BCD sería... ¿Cuánto vale mi base, muchachos? Todo eso que estoy marcando con flecha. ¿Cuánto vale mi base? Me refiero a todo esto. ¿Cuánto vale toda esa base? Claro, 1 más seno o seno más 1. Muy bien. 1 más seno o seno más 1. Base por altura. ¿Cuánto vale su altura? Su altura vale menos coseno. Menos coseno. Base por altura que vale menos coseno entre 2. Entre 2. Y ya está. Para obtener el área de toda la región triangular simplemente sumamos. Vamos a aprovechar que las fracciones son homogéneas, así que el área total se va a juntar en una sola fracción, que sería todo entre 2, y tendrías 1 por menos coseno de teta. Aquí vamos a distribuir menos coseno de teta por 1, menos coseno de teta. Y menos coseno de teta por seno, menos seno coseno. Y lo que acabamos de obtener es el área de toda la región sombreada, que según dato del ejercicio es S. Y es más, hasta le podríamos hacer un último arreglo. Profe, ¿cuál sería el último arreglo? El último arreglo sería menos coseno con menos coseno, menos 2 coseno. Y este 2 lo repartes para el primero y lo repartes para el segundo. Si lo repartes para el primero, se cancelarían los dos y te quedaría menos coseno de teta. Si lo repartes para el segundo, te quedaría menos seno por coseno entre 2. Y este sería el área de nuestra región sombreada. Ahora vamos a ver qué nos están pidiendo que hagamos con esta área sombreada. A ver, ¿qué nos están pidiendo? A esa área sombreada dice que hay que sumarle coseno. Acá está, mira, ve. Si a esa área sombreada tú le sumas coseno, ese coseno se cancela con el menos coseno. Y entonces te quedaría simplemente menos 4 por menos seno coseno entre 2. Menos por menos se hace más, mitad 1, mitad 2. Y está muy bien la clave que me estaban dando. Uy, necesito lentes, muchachos, ¿ah? Ya van 2 que me va fallando el ojo. Ya, muy bien. La clave es casita. A ver, no sé si tienen alguna consulta en este problema. Muy bien. ¿Y saben qué es lo bueno de poder manejar ese doble enfoque? No solamente conocer a las razones en la CT como líneas, como segmentos, sino también conocerlos como coordenadas, que es lo que ustedes están haciendo.
Lo bueno de eso es que inclusive pueden utilizar un poco de geometría analítica para poder calcular áreas en la CT. Por ejemplo, en el año 2013 más o menos, es una pregunta un poco antigüita, pero por supuesto que nos va a servir. En el año 2013 vino una pregunta de área en la CT, así como estas dos, pero en ese entonces no era de formato ADECO, ¿no? En ese entonces eran preguntas así directas, ¿no? Calcule, hay, ¿no? De frente. Y la pregunta que vino fue esta de aquí. Había una circunferencia trigonométrica, había un arco de medida teta que terminaba en el segundo cuadrante, un arco que empezaba del origen de arcos, pero que terminaba en el segundo cuadrante, y te pedían calcular el área de esta región triangular. Te pedían calcular el área de la región triangular, vamos a ponerle BPA. Te pedían calcular el área de esa región triangular. Entonces, ¿se puede hacer con segmentos? Sí, se puede hacer con segmentos. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos calcular el área de toda la región cuadrangular y al área de esa región cuadrangular quitarle el área de esta región triangular. Y ahí trabajaría con mis segmentos y distancia entre dos puntos, derecha menos izquierda, arriba menos abajo. Pero si es que yo tengo mi enfoque bien definido, tanto como líneas como también como coordenadas, puedo utilizar geometría analítica para calcular el área de esta región triangular. Porque yo sé que las coordenadas de P van a ser coseno de teta, punto y coma, seno de teta. También sé que las coordenadas de B son 0, punto y coma 1. Profe, ¿cómo sabe? Porque el radio vale 1 y como el punto está en el eje Y, su abscisa debe ser 0. Y también sé que las coordenadas de A, ¿cuáles serían? A ver, ustedes díganme, ¿cuáles serían las coordenadas del punto A? Teniendo en cuenta que el radio de la CT vale 1, pero está a la izquierda, está en el lado negativo del eje X. ¿Cuáles serían o cuáles creen ustedes que son las coordenadas del punto A? No, 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 del punto A. Menos 1, punto y coma 0. Del punto A es menos 1, punto y coma 0 porque el radio de la CT vale 1 y me estoy yendo una unidad hacia la izquierda. Aquí viene la pregunta del millón. Creo que ustedes llevan geometría analítica en geometría. ¿Han visto cómo calcular el área de una región en el plano cartesiano? ¿No? Ya, entonces les enseño. A esto se le llama regla del pasador. La regla del pasador. Ya, atentos. Vamos a ver. Primero, seleccionas uno de los tres vértices, cualquiera, el que tú desees. Por ejemplo, se me ocurre el punto P. Voy a empezar con el punto P y le coloco coseno de teta, seno de teta. Una vez que ya coloqué mi primer punto, que es el punto P, el resto de vértices se van a ir seleccionando en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, en el sentido antihorario. La siguiente coordenada sería menos 1, 0. Se coloca debajo del primer punto. Siguiendo el sentido antihorario, el siguiente punto es 0, 1. Se coloca debajo del anterior punto. Y tengo que continuar hasta haber regresado a la posición inicial. Así que continúo y termino otra vez con coseno seno. Y ahora sí, ahí me detengo. Ya di la vuelta completa. Se escogen en sentido antihorario para que el área salga positiva. En todo caso, si los coges en sentido horario, les colocas valor absoluto y no pasó nada. De repente te equivocaste, lo tomaste en sentido horario y el área te salió -10. Uy, lo tomé en horario, ya voy a hacerlo de nuevo. No, 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 ¿para qué lo vas a hacer de nuevo? Aplícale valor absoluto. El área es 10. ¿Sí? Pero si tú lo tomas en antihorario, no es necesario que le apliques valor absoluto. Ya, ¿y por qué se le llama, profe, la regla del pasador? Se le llama regla del pasador porque el producto que se hace es un producto en cruce que finalmente da la apariencia en la parte central como si estuviera un pasador atado.
No sé si se deja ver, ¿no? Ahí en el cruce de los productos hay un pasador atado, la regla del pasador. Ya, entonces empezamos a multiplicar. Coseno de teta por cero, cero. Menos uno por uno, menos uno. No, no es una matriz, no es una matriz, es simplemente un ordenamiento. Tampoco es una determinante. No es ni matriz ni determinante. Es simplemente un arreglo, es un arreglo. Por ejemplo, algunos cometen el error de decirle a esto determinante. Profe, determinante. No es una determinante, porque una determinante es un arreglo cuadrado. Un arreglo cuadrado que tiene que tener mismo número de filas y mismo número de columnas. Aquí hay dos columnas y hay cuatro filas. No califica como determinante. Es simplemente un arreglo, muchachos. Ya. Entonces, cero por seno, cero. Ahora vamos hacia el otro lado. Seno de teta por menos uno, menos seno de teta. Cero por cero, cero. Y coseno de teta por uno, coseno de teta. Sumas a la derecha. ¿Cuántos suman a la derecha? Menos uno. ¿Cuántos suman a la izquierda? Coseno menos seno. ¿Y cómo se calcula el área de la región triangular? El área de la región triangular se calcula como derecha menos izquierda entre 2. Repito, derecha menos izquierda entre 2. Profe, pero a mí me han enseñado que tiene valor absoluto. El valor absoluto, si tú eres consciente de que lo has tomado en antihorario, no lo necesitas. Aquí nosotros hemos tomado todos los vértices en antihorario. No necesitamos el valor absoluto. Es simplemente derecha menos izquierda entre 2. Y con eso ya salió el área. El área sería seno de teta menos coseno de teta menos uno todo sobre 2. Y esta es una ventaja que tienen los estudiantes que manejan ese doble enfoque de tanto verlo como línea como coordenadas. Porque como coordenadas yo le puedo aplicar todo lo que he aprendido en geometría analítica y voy a llegar a mi respuesta final, ¿no? ¿Alguna preguntita, estimados jóvenes? Sí, puedes empezar de cualquier vértice, pero una vez que empezaste de uno, trata de que se tomen los siguientes en el sentido antihorario. Si no se pudiera, no hay problema, le aplicas al final valor absoluto. Muy bien. Entonces, eso es lo que corresponde a problemas que involucran figuras, ¿no? Como puedes ver, se ha dado el enfoque de variación y perdón, de línea y de coordenada. Vamos a ver ahora la variación. Vamos a ver ahora la variación del seno y del coseno. Variación. Para el tema de la variación, yo recomiendo, no es una obligación, pero siempre he creído yo que es una muy buena ayuda visual, muy, muy buena ayuda visual, dibujar una recta numérica. Una recta numérica de apoyo donde podamos representar los valores que va a tomar el seno. Entonces, yo aquí dibujo mi circunferencia trigonométrica y para el caso del seno, mira dónde recomiendo dibujar la recta numérica donde vamos a colocar los valores del seno. La recta numérica recomiendo dibujarla a la derecha de la CT, vertical y a la derecha de la CT. Esa es una recta numérica, es decir, aquí van a estar todos los números reales desde menos infinito hasta más infinito. Eso no significa que esos son los valores que toma el seno, simplemente es una recta numérica vertical. Ahora yo voy a ver cuáles son realmente los valores que toma el seno. Para determinar los valores que toma el seno, les recuerdo muchachos que la ordenada es el seno. La ordenada es el seno. Entonces yo voy a dibujar aquí en la CT un montón de arcos. Mira, estoy dibujando un montón de arcos en la circunferencia trigonométrica. Por aquí, por aquí, por aquí. Sigo dibujando arcos. Sigo por aquí dibujando arcos. Esto va a simular como que estoy tomando todos los arcos de la circunferencia trigonométrica.
Y lo que yo ya sé es que la ordenada de cada uno de estos puntos va a ser el seno. La ordenada de cada uno de estos puntos es el seno. Esta ordenada va a ser el seno, por acá también el seno, por acá también el seno. Y es por eso que la recta numérica del seno recomiendo dibujarla verticalmente, o se debe dibujar verticalmente. ¿Por qué? Porque esos valores que toma el seno, que van a ser la ordenada, se van a proyectar sobre esta recta numérica y van a generar sobre ella números reales que indican la variación del seno. Entonces empiezo a proyectar. Vamos a empezar con nuestra proyección. Cada una de esas ordenadas la vamos a representar sobre la recta numérica. Cada ordenada va a quedar sobre la recta numérica. Por aquí también. Continuamos. Pasamos al segundo cuadrante. Pasamos al tercer cuadrante. Una más. Pasamos al cuarto cuadrante. Y ya está. Hemos hecho un recorrido completo de la circunferencia trigonométrica. Al haber recorrido toda la CT, estamos observando que se ha formado en la recta numérica los valores que toma el seno. Estos valores que toma el seno son todos estos que voy a representar con una flecha. Todos estos son los valores que toma el seno. Siendo el punto que tiene ordenada más grande, mayor ordenada, el de arriba. Para ese punto, la ordenada vale 1 porque coincide con el radio de la CT. Y para el punto de abajo se va a conseguir la ordenada más pequeña. La ordenada más pequeña corresponde a cuando vuelve a coincidir con el radio, pero ahora va hacia abajo, -1. Y con eso hemos encontrado los valores que toma el seno. Los valores que toma el seno van desde -1 hasta 1. Pero te comento, para que tú puedas utilizar esta variación del seno de -1 hasta 1, lo que debe de ocurrir es que la proyección tiene que haber sido de toda la CT. Es decir, el argumento tiene que haber recorrido toda la circunferencia trigonométrica. ¿Y sabes cómo te da a entender eso el problema normalmente? Con este dato. Para todo X que pertenece a los reales. Con este dato me están dando a entender que se ha dibujado todos los arcos en la CT. Y al dibujarse todos los arcos en la CT, la proyección te va a generar el punto de mayor ordenada, que es 1, y el punto de menor ordenada, que es -1. Y esa va a ser la variación del seno, de -1 hasta 1. Si para el seno es vertical, porque el seno es ordenada, para el coseno que es abscisa, ¿cómo crees que recomiendo dibujar la recta numérica para el coseno? Claro, muy bien, perfecto. Para el caso del coseno, la recta numérica recomiendo dibujarla de forma horizontal. Si quieres la dibujas arriba o si quieres la dibujas abajo. Yo siempre la he dibujado abajo. Me parece más cómodo trabajarlo abajo. Igual para el seno. El seno yo siempre lo he dibujado a la derecha, pero si quieres lo dibujas a la izquierda, no hay problema. Ya, entonces nuevamente dibujo mi circunferencia trigonométrica, eje de las ordenadas, eje de las abscisas, y voy a hacer un recorrido de la CT. Voy a dibujar arcos a lo largo de toda la circunferencia trigonométrica. Arco por aquí, arco por acá también, arco, 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 por toda la CT. Un montón de arcos. Y tú ya sabes que las abscisas de estos arcos son los cosenos. Todas las abscisas de estos arcos son los cosenos. Coseno, coseno. Y empezamos a proyectar esas abscisas hacia la recta numérica. Empiezo a proyectar hacia la recta numérica, no se olviden. Siempre hacia la recta numérica. Por aquí, por acá, primer cuadrante, un hito más del primer cuadrante. Por aquí ahora segundo cuadrante, a ver, un hito más del primero para que no se vea tan vacío. Otra más del segundo cuadrante. Ahora pasamos al tercer cuadrante. Pasamos al cuarto cuadrante. Y una vez que hayas recorrido todos los cuadrantes, los valores que toma el coseno van a estar representados por esta flecha de doble sentido. Los valores que toma el coseno son todos estos de aquí, muchachos. Siendo el que está más a la izquierda el punto de aquí que tiene la menor abscisa de todas. La menor abscisa de todas es el -1, porque coincide con el radio de la CT.
Y este punto de aquí es el punto que tiene la abscisa más grande de todas. Es el punto que tiene abscisa 1, porque coincide con el radio de la CT. Y otra vez, la variación es la misma. Para todo x que pertenece a los reales, el coseno varía de -1 hasta 1. Pero muchachos, estas variaciones que hemos descubierto solo las vas a poder utilizar para el caso de los reales. Solo cuando tú veas que te digan que el x pertenece a los reales, vas a poder utilizar estas variaciones. Profe, y si no me dicen reales, si no me dan otro caso, no te preocupes, dibujas tu CT y haces tu análisis. Por ejemplo, vamos ahora sí a nuestros problemas. Por ejemplo, vamos a empezar con este ejercicio número 4. Dice, en un partido de fútbol, la selección local venció a la visitante al anotar M goles, siendo M el máximo valor de la expresión. Este datito es el importante. Ese datito. Yo veo X pertenece a los reales e inmediatamente las dos variaciones que hemos visto arriba ya son verdaderas. Seno y coseno varían de -1 hasta 1. Ese datito es el que prácticamente me acaba de resolver el ejercicio. Ya, entonces vamos a ver la expresión G. Para la expresión G podemos aplicar una diferencia de cuadrados. Sería, como tienes el producto de la suma por la resta, cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Pero el problema me dice que X pertenece a los reales. Con ese dato, inmediatamente ya sé qué valores toma el seno. El seno está tomando valores entre -1 y 1. Y los intervalos, nótese que son cerrados porque estos valores sí se pueden tomar. ¿Y cuál es mi tarea? Mi tarea es darle la forma de lo de arriba. Ya esto es prácticamente álgebra. Tienes que aplicar operaciones para que ese seno que varía de -1 hasta 1 se convierta en G, se convierta en 4 menos seno al cuadrado. ¿Qué hago primero? Elevo al cuadrado. Al elevar al cuadrado, variaría de 0 hasta 1. ¿Qué hago ahora? Multiplico por menos. Aquí se tendría que invertir porque estoy multiplicando por un negativo. ¿Qué hago ahora? A todo le sumamos 4. Vamos a ver, si a todo le sumo 4, esto sería 4. Esto sería 4 menos seno al cuadrado. Y aquí 4 menos 1 es 3. Ya tengo los valores que toma la expresión G. La expresión G toma valores de 3 hasta 4. Y dice que la selección local venció a la visitante al anotar M goles, donde M es el máximo valor que toma la expresión G. El máximo valor que toma la expresión G es 4. Y esa es la cantidad de goles que ha metido la selección ganadora. A ver, muchachos, los escucho. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ya, entonces, repito, esta variación de -1 hasta 1 solamente para cuando el seno y el coseno varían de -1 hasta 1. Profe, y si no es -1 y 1, vamos a ver. Por ejemplo, esta pregunta que fue pregunta de examen de admisión San Marcos. En esta pregunta de examen de admisión San Marcos, observen, me dicen, a partir del PBI anual de un país, a un economista le interesa estimar la inflación anual. Para ello emplea la siguiente fórmula empírica. 2 menos 3 coseno de x entre 10, donde x es el PBI anual de un país expresado en miles de millones de dólares. Si el PBI se estima para el año 2023 está entre 3,14 y 4,71, indique el intervalo de inflación anual aproximada esperada. Y entonces vamos a ver esta pregunta que vino en el año 2023. Voy a dibujar mi circunferencia trigonométrica. Profe, déjeme, yo le ayudo. Yo sé,
este coseno, profe, varía de -1 hasta 1. No, ya no. ¿Por qué? Porque no estoy considerando a un X que pertenece a los reales. En este caso, el problema me está pidiendo que yo considere un X que está entre 3,14 y 4,71. Eso es lo que me está pidiendo el problema, que yo ese X lo considere entre esos dos números, 3,14 y 4,71. Ya, te comento. Aquí está 0. Arriba está 90. 90 en radianes es pi medios. Pero como pi aproximadamente es 3,14, 3,14 entre 2, 1,57. Aquí a la izquierda está pi. Pero ¿cuánto es pi aproximadamente? 3,14. Aquí abajo está 270. 270 en radianes es 3 pi medios. Y 3 pi medios aproximadamente es 4,71. Y aquí está 2 pi 360, que aproximadamente es 6,28. Entonces, si el problema me dice que yo considere un X que está entre 3,14 y 4,71, me está pidiendo que yo solamente considere esta porción de la CT. Solo esa porción de la CT. Ajá, exactamente. Solamente el tercer cuadrante. Entonces ya no puedo decir que mi coseno varía de -1 hasta 1. Profe, ¿y ahora qué hago? Fácil. Utilicemos nuestra recta numérica. Dibujo mi recta numérica para el coseno, que es una recta numérica horizontal, y voy a proyectar estos valores hacia la recta. Estos valores que está tomando mi arco, que ustedes mismos lo han dicho que son del tercer cuadrante, los proyecto hacia la CT, perdón, hacia la recta numérica. Y listo. Cuando ya hayas terminado, estos son los valores que toma el coseno. Solamente los que tengan proyección de la CT. Esos son los valores que toma el coseno. El que está más a la izquierda es el coseno de 180, -1. Y el que está más a la derecha es el coseno de 270, 0. Acabamos de descubrir la variación del coseno. La variación del coseno es de -1 hasta 0. Ahí está. Y le pongo intervalos abiertos porque el problema también lo dice así, ¿no? El problema dice que los intervalos son abiertos para X, entonces para el coseno también lo van a hacer. ¿Qué es lo que falta? Lo único que falta, muchachos, es darle la forma del g de x. ¿Con qué operación empezarías para darle la forma del g de x? ¿Qué hacemos primero para que se forme el g de x? Multiplicar. ¿Por cuánto? Ya, perfecto, vamos a multiplicar a todo por -3. Acá sería 3, aquí se invierte porque es un valor negativo y aquí sería 0. Ahora a todo le sumamos 2. Esto sería 5. Esto sería 2 menos 3 coseno de teta. Y aquí sería 2. Y finalmente todo lo dividimos entre 10. 5 entre 10 sería 1/2, 0,5. Aquí nos estaría quedando la expresión, la fórmula empírica que representa la inflación. Y aquí 2 entre 10, 0,2, ¿no? Otra vez me falló el ojo, muchachos. ¿Qué está pasando conmigo? Ya, muy bien. Y ahí tendríamos la respuesta final de este ejercicio. Vamos a poner aquí nota, cambiar de lentes. Ya, cambiar de lentes, ¿no? Ya, muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Ya, seguimos. Vamos a ver ahora este problema de aquí.
Dice, la temperatura, ya si esta de acá no es la clave, ya oficialmente termino la clase y me voy a, acá justo en la esquina venden lentes. Ya, entonces, dice, la temperatura en, así es, la temperatura en grados centígrados durante invierno en un pueblo del Perú está representado por la expresión ta, 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 ya, donde T va de 15 a 45. Profe, yo sé, este seno varía de -1 hasta 1. Mentira. Recuerda, esa variación de -1 hasta 1 la utilizamos bajo la condición de que sean los reales. Y hemos visto ya un problema donde sí eran los reales, que era el problema de los goles. En el caso de que no sean los reales, vamos a tener que trabajar con la CT. Pero aquí hay una cosita bien interesante, ¿no? Porque aquí nos están diciendo que T va desde 15 hasta 45. Entonces, yo voy a dibujar mi circunferencia trigonométrica, dibujo mi CT y voy a dibujar la recta numérica del seno. Ya ustedes saben cómo se dibuja la recta numérica del seno. La recta numérica del seno es una recta que yo recomiendo dibujar vertical y a la derecha de la CT. Entonces, dibujo mi recta numérica del seno. Ahí está. Profe, ya, entonces por acá está 15 y por aquí arriba está 45. Ya, profe, no, 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 no. No lo puedes llevar todavía a la CT. Todavía no. Todavía no lo lleves a la CT. Profe, ¿pero por qué? Si fue lo que hicimos antes. Arriba usted dijo de 3,14 a 4,71 y lo pusimos de frente en la CT. En el problema anterior lo pusimos de frente en la CT porque te daban X y te pedían X. Por eso lo llevamos de frente a la CT. Pero aquí te dan T, pero no te piden T. Te piden T más 45. Entonces primero tengo que sumarle a todo 45. A todo le sumo 45. Acá sería 60. Aquí sería 45 más T. Y aquí sería 90. Recién ahí llevo esto a la circunferencia trigonométrica. La variación es de 60 a 90. 90 está aquí arriba y 60 está más o menos por aquí. Entonces solamente nos están pidiendo que consideremos esa porción, nada más, solo de 60 a 90. Y empiezo a proyectar esto sobre mi recta numérica. Proyecto sobre mi recta numérica. Profe, ¿hasta dónde lo va a proyectar? Hasta 90. En 90 me detengo. Y estos muchachos son los valores que toma el seno. Estos son los valores que toma el seno. El que está más arriba es el seno de 90, que vale 1. Y el que está más abajo es el seno de 60, que vale raíz cuadrada de 3 entre 2. Y esos son los valores que toma el seno. Hemos descubierto entonces que el seno de 45 más t está variando desde raíz cuadrada de 3 entre 2 hasta 1. Profe, pregunta, ¿por qué le pone intervalos cerrados? Porque así lo dice el ángulo. El ángulo dice que los intervalos son cerrados, así que yo le hago caso. Y lo único que está faltando es darle la forma de f de t. Solamente falta darle la forma de f de t. Para darle la forma de f de t, ¿cómo empezarías? ¿Qué operación aplicarías en primer lugar? Al cuadrado, muy bien. Elevamos al cuadrado, esto sería 3 cuartos. Esto sería seno cuadrado de 45 más t. Esto sería 1. Ahora multiplicamos a todo por 2. Esto sería 3 medios. Esto sería 2 veces seno cuadrado de 45 más t. Y esto sería 2. Y ahora a todo le sumamos 3. Esto sería 9 medios. Esto sería f de t. Y esto sería 5. Y ese es el intervalo en el cual está variando esta temperatura. Ajá, muy bien. Sí salió la D de dado. ¿Alguna pregunta en este ejercicio?
Muy bien, seguimos. Vamos a ver ahora este problema de aquí. A ver, dice, la posición de una partícula expresada en metros está dada por la ecuación 3 coseno de 2 teta más 1, donde teta es un ángulo agudo que forma el radiovector y el eje. Teta, perdón, un ángulo que forma el radiovector y el eje, no dice agudo. Y teta dice que está entre menos pi sextos y pi sextos. Profe, yo sé, este coseno varía de -1 hasta 1. No. Una vez más, para que nunca lo olviden, casos reales sí nos asegura esta variación. Intervalos hay que llevarlos a la CT, no queda de otra. Entonces, de una vez voy a dibujar mi circunferencia trigonométrica. Dibujo mi CT. Y voy a dibujar de paso también la recta numérica del coseno. La recta numérica del coseno es una recta que yo recomiendo dibujar horizontal, o bueno, se debe dibujar horizontal, pero que yo recomiendo dibujar debajo de la CT. Ahí está, debajo de la circunferencia trigonométrica. A continuación voy a poner los valores en los cuales va teta, y dice que teta está variando en el intervalo de menos pi sextos a pi sextos. A ver, yo sé que ustedes están ahí atentos a la clase. Pregunta, ¿ya llevamos esto a la CT? Muy bien, todavía no lo llevamos a la CT porque el coseno que me están pidiendo no es para teta, sino es para 2 teta. Así es. Multiplicamos a todo por 2. Esto sería menos pi tercios, esto sería 2 teta y esto sería pi tercios. Menos pi tercios en sexagesimal es menos 60 y pi tercios en sexagesimal 60. De menos 60 a 60 está variando nuestro ángulo. Menos 60 debe estar por aquí. Profe, ¿por qué lo dibuja en horario? Porque es un negativo. Y a la misma altura, en la parte superior, tiene que estar 60. Profe, ¿y por qué a 60 si lo dibuja en arriba? Porque se tiene que dibujar en antihorario. Uno es negativo en horario y el otro es positivo en antihorario. Y la variación de nuestro arco es todo esto. Nuestro arco está recorriendo todo esto, muchachos. Está variando de menos 60 hasta 60. ¿Qué vamos a hacer con esa variación? La empezamos a proyectar sobre la recta numérica. Vamos a proyectar esto sobre la recta numérica. Empezamos a proyectar desde menos 60 hasta 60. Proyecto por aquí, por acá, sigo por aquí también, por aquí también. Sigo ahora en la parte superior, aquí también, proyectando siempre hacia la recta numérica. Profe, ¿hasta dónde? ¿Dónde se va a detener? Me detengo en 60. En 60 me detengo. Ahí está. Y listo, muchachos. Los valores que toma el coseno son estos de aquí. Estos son los valores que toma el coseno. Me interesa el que está más a la izquierda y el que está más a la derecha, porque con estos dos, el que está más a la izquierda y el que está más a la derecha, yo voy a construir mi intervalo. El que está más a la derecha, a ver, vamos a ver quién es el que está más a la derecha. El coseno de cero. El que está más a la derecha es el coseno de cero. Y el coseno de cero vale 1. Coincide con el radio de la CT. Él es el que está más a la derecha. El coseno de cero que vale 1. A ver, vamos a ver el que está más a la izquierda. El que está más a la izquierda, profe, yo sé, el que está más a la izquierda es menos 60. Sí, pero también a la misma altura se encuentra 60. Profe, ¿y ahora con cuál de los dos trabajo? Con cualquiera de los dos, muchachos, porque el coseno de menos 60 es lo mismo que el coseno de 60, ya que tú sabes que el coseno absorbe el negativo. Así es, muy bien, tocayo. Puedes trabajar con cualquiera de los dos. Así que el coseno de menos 60 o el coseno de 60 te va a dar 1/2. Y de esta forma hemos encontrado los valores que toma el coseno. Los valores que toma el coseno van desde 1/2 hasta 1. Vamos a apuntarlo aquí. De menos, o perdón, de 1/2
hasta 1. Te comento, el 1/2 es un intervalo abierto, pero el 1 es un intervalo cerrado. ¿Por qué? Vamos a justificar. El 1/2 es un intervalo abierto porque ese 1/2 vino de -60, o ya si quieres, vino de 60, pero el problema dice que ninguno de los dos se toma, mira. No se toma ni -60 ni 60. Ninguno de los dos se toma. Por lo tanto, el 1/2 tampoco se debe de tomar. Pero ¿y qué pasa con el 1? Mira de dónde viene el 1. El 1 viene del 0. Y el 0 sí se puede tomar, el 0 está en medio. Entonces, como es un valor que sí se puede tomar, o como dice Victoria, que sí se considera, se le tiene que poner cerrado. Y por eso es que en 1/2 es abierto y en 1 es cerrado. Y ahora sí continuamos dándole la forma de la expresión x. Multiplicamos a todo por 3. Multiplicamos a todo por 3. Y ahora a todo le sumamos 1. Si a todo le sumas 1, aquí sería 5/2. Aquí sería 3 coseno de 2 teta más 1. Y aquí sería 4. Entonces la variación sería abierto en 5/2, cerrado en 4. ¿Preguntas, muchachos? Muy bien. Entonces, me parece que solo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, solo nos falta uno. Sobrado, vamos a terminarlo. Último. Para cerrar con broche de oro. A ver, muchachos, dice así. Se quiere diseñar un boomerang. Ahí está, un boomerang. Para lo cual se necesita calcular el área de la región cuadrangular. Ya, nos están pidiendo calcular el área de la región cuadrangular. Mira, aquí tienes dos opciones. Opción 1, lo trabajas con distancia entre dos puntos. En esa región la puedo... Claro, muy bien, Lenz. Efectivamente. Puedes trazar por aquí el radio y al trazar ese radio, el área de la región cuadrangular estaría quedando dividida en dos regiones triangulares. A una le puedes llamar S1, a la otra le llamas S2 y calculas cada área por separado y aplicas base por altura entre 2. Y aquí también base por altura entre 2. Y simplemente sumas. Esa sería una forma, ¿no? A ver, vamos a completarlo. Primero vamos a calcular la distancia que hay entre estos dos puntos. Ya ustedes saben que aquí las coordenadas son coseno, seno. No se olviden, coseno, seno. Y como aquí la abscisa vale 0, restamos derecha menos izquierda y esto es menos coseno de teta. Ahora voy a calcular la distancia entre los otros dos puntos, los que están sobre la misma línea vertical. Arriba la ordenada del punto es 0 y resto arriba menos abajo. 0 menos seno, menos seno. Ya, entonces las dos bases van a ser 1. Las dos bases van a ser 1 porque las dos son radios de la circunferencia trigonométrica. Y empezamos con S1. Para S1, muchachos, para S1, esta es su base y esta es su altura. Este de aquí es S1. Esta de aquí es su base y por afuera está su altura. A eso me refiero. Base por altura entre 2. ¿Cuánto vale su base? Su base vale 1. ¿Cuánto vale su altura? Su altura vale menos coseno de teta. Base por altura entre 2. Y ahora vamos a calcular el área S sub 2. Para el área S sub 2, esta es su base y esta es su altura, porque el triángulo es así. Esta de aquí es su base y por afuera la altura. A eso me refiero, ¿no? Base por altura sobre 2. La base sería 1, la altura sería menos seno de teta
base por altura entre 2. Y aquí ya sumamos. No me digas. No, 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 no. Ya no, ya. Muy bien, muy bien. Está buena esa figurita. Sí, así estoy yo. Así camino yo con un palito guiándome. Ya, entonces, S1 más S2 es menos 0,5 de seno de teta más coseno de teta. Muy bien, sí, efectivamente la clave es la C. Muy bien, muchachos. Ahora, esta sería una opción. Profe, ¿y cuál sería la otra opción? La otra opción es usar geometría analítica, muchachos. La otra opción es usar geometría analítica. Si tú quieres el área de esta región cuadrangular, la otra opción es trabajar con los vértices. Este vértice de arriba se conoce, es 0,1. Este vértice de en medio se conoce, es el origen, 0,0. Este vértice de la derecha se conoce, es 1,0, por el radio de la CT vale 1. Y este vértice de aquí se conoce, siempre es coseno seno. Y ahí está, como acaba de poner mi tocayo, aplicamos pasador. A ver, tendría que salir lo mismo. A ver, vamos a ver. Escogemos un vértice, coseno seno. Ya, coloco coseno seno. A continuación voy en el sentido antihorario. Ahora sigue 1,0. En antihorario sigue 0,0. En antihorario sigue 0,1. Y cerramos el circuito con coseno seno. Armamos nuestro pasador. En medio se va a generar un pasador. Primer producto, 0. Primer producto, 0. Producto, 0. Producto, 0. Producto, seno. Producto, 0. Producto, 0. Producto, coseno. A la derecha suman 0 y a la izquierda suman seno más coseno. ¿Cómo se calcula el área? Derecha menos izquierda entre 2. 0 menos seno más coseno entre 2. Sí, muchachos, es lo mismo. Y ahí tenemos otra opción para desarrollar este problema. Una opción que solo pueden utilizar los muchachos que conocen el enfoque como coordenadas y no solamente como líneas. Muy bien, muchachos. Entonces espero que la clase haya quedado clara. Hemos logrado resolver los 8 ejercicios y con esto estamos listos para la próxima semana entrar a las identidades trigonométricas. Un gusto haberlos encontrado nuevamente en clase. Que tengan una bonita semana y gracias por su atención. Gracias.